Libro de los Hechos, capítulo 24, verso 15, por favor. Gloria a Dios. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que vienen por primera vez y a los que de alguna manera han estado frecuentándonos también de igual manera son bienvenidos. Dice el capítulo 24, verso 15 del libro de los Hechos: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Una vez más, verso 15 del capítulo 24, palabras de San Pablo, palabras que expresó justamente cuando estaba haciendo su defensa ante prácticamente sus captores. Dice así: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Es un hecho probado, hermanos, que somos criaturas que fueron creadas por Dios y que Él ha diseñado un plan para cada uno de nosotros. Yo entiendo que muchos de ustedes, como muchos de nosotros en su debido tiempo, teníamos dudas, teníamos desánimo, sentíamos inclusive cierta aversión por causa de las declaraciones de la Escritura. Lo entiendo, quizá algunos por malos testimonios, algunos por ignorancia, otros por escasez del conocimiento, en este caso de la palabra. Yo entiendo esas cosas, pero hay algo que tienes que comprender en esta noche. Dios es el creador de toda la raza humana. Y la historia bíblica nos dice que el Señor formó la vida del ser humano en el huerto de Edén, aproximadamente hace 6,000 años. Las Escrituras nos dicen que Dios trajo a la vida a un hombre llamado Adán. Adán prácticamente tiene que ver con el hombre de barro, un hombre que fue tomado de la tierra y en quien el Señor sopló espíritu de vida, aliento de vida. Pero la Biblia nos dice que Dios, en ese muñeco, Dios puso un alma, ese ser invisible, esa parte, ese componente del ser humano. No por el hecho de ser invisible significa que no es real, antes bien, tenemos que comprender que como seres humanos somos seres tripartitas, que Dios nos creó con un cuerpo, con un estuche. Este estuche se arruga, se envejece, se enferma, suda, se enmugra, apesta, pero dentro de este estuche hay un alma, es el verdadero ser. Dentro de ti está el verdadero personaje, ese es el valor, y eso lo podemos comprobar en muchas de las cosas cotidianas que nosotros de alguna manera tenemos relación con ellas. No sé, me viene a la mente un cacahuate. Tomas un cacahuate, compras 1 kilo de cacahuates, tú no rompes el cacahuate y te comes la basura. Tú lo que haces es partir el cacahuate, después de partirlo le quitas la cascarita y tú te comes el fruto que está dentro de esa cascarita y de esa basura, de ese estuche que tiene muy particular el cacahuate. Lo haces con el plátano, lo haces con la naranja, lo haces con cada una de esas cosas. Tú haces lo mismo. Bueno, yo quiero que entiendas que Dios se comunica con el ser que está dentro del estuche que nosotros vemos. Lo que yo estoy viendo son seres tangibles, seres visuales, seres que puedo tocar, que puedo ver. En el mundo, en la tercera dimensión en la que nos encontramos nosotros, de alguna manera confinados. Cuando hablamos de una tercera dimensión, estamos hablando que Dios nos permitió vivir en esa tercera dimensión y tenemos la capacidad de recordar el pasado. Tenemos la capacidad de vivir el presente y tenemos la virtud de planear a futuro. Por eso vivimos en la tercera dimensión. Pero no para siempre. Es por un poco de tiempo. Y si no me lo crees, revisa algunas fotos tuyas de hace 1 año. Revisa algunas fotos tuyas de hace 3 años, de hace 7 años. Tú no eres el mismo. Estás envejeciendo. Quieras aceptarlo o no, tú estás de alguna manera, se te está evaporando tu existencia en esta tierra. Entonces tenemos que comprender
que la palabra de Dios no es un libro creado por, de alguna manera, algún grupo de fanáticos, algún grupo de religiosos. La palabra de Dios es prácticamente el manual que Dios dejó para que el ser humano pueda conocer su identidad y que él pueda saber quién es él, de dónde viene él, hacia dónde va él, por qué de las cosas. Hay renglones torcidos en la vida del ser humano que no se pueden explicar con palabras humanas, pero cuando vienes a las Sagradas Escrituras tienes una respuesta lógica, congruente, llena de vitalidad para que tú puedas comprender por qué de ese acontecimiento muy particular y muy doloroso. Tenemos que entender eso. Pablo está convencido de esas cosas. Él sabe que él salió de la inspiración de Dios, del proyecto de Dios, del plan de Dios. Y obviamente estas reuniones tienen ese objetivo, que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, puedan comprender quiénes son ustedes, por qué están aquí ustedes. Y obviamente, qué cosas les pueden impedir a ustedes llegar a casa. Entiéndalo, usted es un ser espiritual. Y tenemos que comprender que Pablo, al ser de alguna manera cuestionado en esas declaraciones, Pablo está diciendo una cosa y espero que tú también puedas decir lo mismo después de terminar esta reunión. Él está diciendo, lo cito, palabras textuales de San Pablo, dice, teniendo esperanza en Dios. La palabra esperanza es el deseo que algo suceda, que algo acontezca. ¿Cuál es la esperanza de todo moribundo? Que llegue un doctor y lo sane. ¿Cuál es la esperanza de un huérfano, de un niño, cuando papá sale a trabajar, cuando mamá dice ahorita vengo? ¿Cuál es la esperanza? Que regrese mamá, que regrese papá. Cuando lo meten al kinder por primera vez, no hijo, no te preocupes, vas a aprender, aquí te van a enseñar muchas cositas bonitas, yo regreso por ti, mamá, mamá, y va a estar llorando. Y él está contando los minutos, las horas, y él está esperando una cosa: que por esa puerta aparezca mamá con una sonrisa grande, un abrazo y él una estrella en la frente. Todo mundo tiene esperanzas, pero tienes que comprender que si tú pones tu esperanza en lo material, en lo pasajero, vas a terminar siendo defraudado. ¿Cuántos padres de familia pusieron su esperanza en sus hijos y los educaron y dieron todo por ellos? Y se negaron muchas cosas y al final sus hijos se abandonaron, se olvidaron de ellos y ni siquiera les visitan. Pusieron su esperanza en algo que no tenía fundamento. ¿Cuántas mujeres ponen su esperanza en un hombre y al final siempre surge una más guapa, más joven y las cambia y las abandona? ¿Y qué sucedió? Puso su esperanza en algo que no podía, que no tenía las agallas, la fuerza para poder responder de acuerdo a sus expectaciones. ¿Cuántos no pusieron su esperanza en Enrique Peña Nieto? Mujeres, ¿cuántas no pusieron su esperanza en ese hombre? Y la frase común era, te lo digo y te lo. ¿Sí cumplió? No cumplió nada. Pablo estaba consciente y él sabía una cosa: mi esperanza está en Dios. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, de justos como de injustos. Una de las doctrinas principales de las Sagradas Escrituras es que tú te vas a volver a levantar después de que mueras, que abandones este estuche. Entiéndelo, en la otra dimensión sale el alma de Aurelio. El cuerpo va al polvo y se pudre, y el alma va a un lugar a ser reservado para el día del juicio. De acuerdo a las 7 doctrinas de Cristo, se nos dice que el hombre, número 1, el hombre es un pecador que necesita arrepentirse. Número 2, el hombre necesita tener fe, confianza en que Dios es su Redentor, es su Señor, es su Creador. Estoy hablando de Dios, no estoy hablando de este grupo. Estoy hablando de Dios, no estoy hablando de una religión. Estoy hablando de tu Creador. 3, el hombre tiene que entrar en un pacto con Dios, de alguna manera, una relación más estrecha, bautizándose y permitiendo que el Espíritu Santo lo bautice, prácticamente llenando su vida con su presencia. 4,
El hombre de alguna manera tiene que entender que a través de la imposición de manos, de alguna manera sus pecados son borrados, su deuda es cancelada. Todos hemos hecho lo malo de una forma o de otra, necesitamos que se nos cancele la deuda. ¿Por qué? Porque obviamente Pablo dice que él tiene esperanza. Él estaba buscando, quiero que entienda algo por favor, él estaba buscando que en aquel gran día, de alguna manera, él pudiera gozosamente, felizmente, resucitar en el último día del juicio. Yo quiero que entienda algo. ¿Cuántos de sus compañeros de escuela, el día en que se entregaron las boletas, muchos de ellos al reprobar, cuál fue el sentimiento, cuál fue la expectación, cuál fue el resultado de todo un año de clases y al final reprobaron? Yo te pregunto, ¿cómo quedaron? Avergonzados, desanimados. Personalmente, pensar que tus compañeros brincaban a otro año y tú te ibas a quedar en el mismo año y que ibas a tener que repetir todo lo que se supone tú debiste de haber estudiado. Entiéndalo. Pablo sabe una cosa: pongo mi esperanza en Dios porque quiero resucitar felizmente, victoriosamente. Eso es lo que yo quiero, una resurrección. Hermano, amigo, lo crea o no, lo van a volver a levantar. Entienda una cosa, lo van a volver a levantar. ¿Para qué? Para que se le pueda dar lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entiéndalo. Entonces, yo quisiera que en esta noche pudiésemos orar al Señor, que nos pudiera dar gracia para poder entender estas verdades, ya que Él es nuestro Padre y nosotros no queremos quedar excluidos de su herencia. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por la vida de cada una de estas tus ovejas. Queremos darte muchas gracias porque hoy, Señor amado, dispusiste este día para que ellos vinieran a escuchar tu mensaje. Yo te pido, por favor, habilita las palabras del predicador. Concédele denuedo y gracia para poder hablar de tu mensaje, Señor, y a ellos concédeles, Señor, la oportunidad de que sus oídos y ojos espirituales puedan ser abiertos. En el nombre precioso de Jesús, Señor amado, atamos todo espíritu inmundo que no glorifica tu nombre. Padre, te pedimos, Señor amado, que puedas tú darnos la gracia, Señor amado, para poder entender todos los proyectos que tú tienes para cada una de nuestras almas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Si nosotros entendemos que salimos de parte de Dios hemos salido, creo que entonces entramos en bancarrota cuando nosotros nos separamos de Dios. Entiéndalo, Él es el Padre, nosotros somos sus hijos. Pero, ¿por qué te separas de tu Padre? ¿Por qué te alejas de tu Padre? ¿Qué ganas si tú de alguna manera abandonas el lugar de provisión, el lugar de resguardo, el lugar de protección? ¿Qué ventaja puedes tú sacar? La Biblia me menciona en el libro de Isaías 14, por favor, vamos a verlo, 14:12, y dice así la Escritura en este libro, hablando del primer apóstata: este ser puede con toda liberalidad, con toda convicción, él puede reclamar que él tiene de alguna manera su pedigrí en el cielo. Él puede decir, yo soy hijo de Dios, yo fui creado por los dedos de Dios. Él puede decir, ustedes no, ustedes fueron de alguna manera engendrados por un hombre, una mujer, pero yo sí puedo decir que fui creado por Dios. Y mire lo que dice, hermanos, si Dios es nuestro Padre, deberíamos de vivir con Él para siempre. Si Dios es nuestro Padre, deberíamos de anhelar vivir con Él en su palacio real. Pero mira, aquí vemos al primer apóstata. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este es hijo de Dios. Estamos hablando de Lucifer. Lucifer fue creado por Dios, ángel de luz, pero es el primer apóstata. Y vemos aquí, hermanos, que de alguna manera todos los que abandonan a Dios, que en un camino de herejía se alejan de Dios, se apartan de Dios, siempre están buscando algo en este mundo, están buscando algún interés secular. Y aquí vemos un lucero, hijo de la mañana, que está buscando adoración, cuando fuimos creados para adorar a Dios.
Hermanos, las virtudes, todas las bendiciones, toda la provisión, la fortaleza física, los beneficios económicos, los beneficios espirituales, todo aquello que Dios de alguna manera provee a los hombres, viene de la fuente llamada Dios. Entonces podemos converger que Él es digno de adoración, que Él es digno de pleitesía. Pero aquí vemos un primer apóstata. Yo pregunto, amados hermanos, una estrella luminosa que cuando cae del cielo deja de brillar y se convierte en un terrón de tierra, un terrón prácticamente de barro, pierde de alguna manera esa belleza. Y yo pregunto, ¿habías tú escuchado semejante historia, que alguien que fue encumbrado con grande honor de repente es arrojado a la desgracia y a la infelicidad? Recuerdo ahora aquella canción de Alejandra Guzmán que decía: llorando a mares como ángeles caídos cuando el pecado los expulsa del paraíso. Hermanos, ellos pusieron su esperanza en un poco de gloria, en un poco de aplauso, en un poco de adoración. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tu carrera? ¿Tu novia? ¿La herencia que tus padres te van a dejar? ¿Un lugar en la iglesia? Pablo hizo de su vida, Pablo hizo del cielo el objetivo de su religión. Y él dice así: poniendo mi esperanza en Dios, en la cual ellos también albergan. Él puso su esperanza, pero quiero que entienda qué significa poner nuestra esperanza en Dios. Poner nuestra esperanza en Dios es tener nuestras expectaciones de parte de Dios. La expectación es un fuerte deseo que usted está de alguna manera nerviosamente esperando que algo suceda. ¿Alguna vez le pasó? Su esposa tuvo que entrar al hospital porque de alguna manera le habían venido los dolores de parto. Y de repente, estando afuera, quizás a usted y a mí no, porque ya había para eso de alguna manera ultrasonidos, pero a nuestros padres, cuando no era muy común el ultrasonido, el padre estaba dando vueltas en el pasillo y preguntándose una cosa: ¿qué será? ¿Qué será? ¿Será mujer? ¿Será varón? Y una vez que salía la matrona, porque no había casi hospitales, salía la matrona y de repente decía: fue varón. En ese momento su expectación era respondida. Bueno, Pablo entendía una cosa: he puesto mi esperanza en Dios, pero poner mi esperanza en Dios significa que mi expectación proviene de Él. Entiéndalo, su expectación va a venir de Dios. ¿De dónde se puede usted agarrar? ¿De dónde espera que venga la provisión? Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice el testimonio. Pablo, como judío, conocía muy bien la historia. Nosotros como mexicanos tenemos unas impresiones erróneas, tenemos impresiones muy, muy lejos de la realidad. Y hay veces pensamos que el maligno es nuestro amigo. Hay veces le tenemos con ciertos nombres: el chanclas, el cuernudo, el ángel negro, diferentes adjetivos calificativos. Pero Pablo tenía el concepto claro. Pablo era un hombre que conocía las Escrituras, y a él de alguna manera su expectación venía de Dios. Ese sentimiento nervioso, ese sentimiento de yo espero en Dios, era fortalecido, era alimentado porque él conocía una verdad. Escúcheme: cuando Satán toma forma de serpiente y hace que nuestra madre Eva peque, que se rebele contra el Creador, quiero que entienda que cuando el Señor viene al huerto de Edén, el Señor dice que ellos perciben cómo se va paseando por los pasillos del huerto de Edén. Y nos dice el testimonio que cuando el Señor llega, ellos oyen la voz y Él les dice: ¿dónde estás tú? Y entonces nuestro padre Adán corre rápidamente,
se hace un delantal, unos vestidos de hojas de higuera y se esconde. Y le dice el Señor una vez más: ¿dónde estás tú? Escúcheme, ¿acaso Dios está miope? ¿Acaso Dios no conoce todas las cosas? ¿Acaso Dios no sabe de dónde vino ese hombre que está ahí hablando? ¿No sabe de dónde ha venido? ¿Él no sabe de dónde vengo? ¿Él no sabe qué hiciste hace 5 minutos? ¿Él no sabe qué hiciste cuando te metiste al baño? ¿No sabe qué hiciste cuando saliste de alguna manera de esa casa ajena? ¿No lo sabe? Todo lo sabe Dios. Pero ¿por qué Dios de alguna manera viene y le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Hermano, él sabía que había una herida en el alma de Adán. Él lo sabía. Y obviamente él es, quiero que entienda una cosa, él es el doctor de las almas. Él no solo sana las almas, él sana los cuerpos. Él tiene autoridad para volver a armar nuevamente el muñeco que una vez creó. Y quiero que entienda algo: en esa autoridad el Señor le pregunta a su criatura: ¿dónde estás tú? Y Adán le dice: es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y viene la segunda pregunta del doctor: ¿comiste del árbol que yo te mandé no comieses? Fíjate nada más, inspeccionando ¿qué? La herida. ¿Sí me explico? Buscando dónde estaba sangrando, dónde había entrado la infección. Pero Pablo se dio cuenta que cuando el Señor visita a Satanás, el Señor no le pregunta: ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿De dónde te caíste? ¿Qué te aconteció? Él no le pregunta esas cosas. Quiero que entienda esto: Dios no examina a Satanás, y eso es peligroso. Por eso Pablo tiene una expectación hermosa. Él sabe algo: mi esperanza está en Dios. Si llegara yo a resbalar, si llegara yo a cometer un pecado, mi Dios, mi Padre estará allí para preguntarme: ¿dónde estás tú? Pero no así con los ángeles caídos, a los cuales vemos que no los examina, a los cuales se da cuenta que ellos más bien, más que examinarlos, si proyectas el texto, ahí en el capítulo 3, por favor, en el verso, veamos el 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Con la mujer procede a examinar la herida. Pero mira, viene con la serpiente y fíjate lo que dice. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, juntos, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué examinación ofreció sobre la serpiente? Ninguna. Antes bien pasó la sentencia. Se fue directo, la maldijo y le dijo: te van a reventar la cabeza. Pablo lo entendió. Por eso él tenía una expectación en Dios. Quiero decirle, yo entiendo que nadie viene a Dios por ser bueno. Nunca vine a Dios por ser bueno. Él vino a mí. Eso es lo más hermoso. Yo no le busqué, Él me buscó a mí. No creas que yo me portaba bien para que de alguna manera Él pudiera decir: Aurelio se porta bien, voy a ir a Aurelio. No, realmente mi comportamiento era como el de la serpiente, y hacía las mismas, incubaba los mismos huevos que la serpiente. Pero cuando Él viene a mí, Él me pregunta, Él me examina, Él cura mi herida. Yo quiero decirte una cosa: cuando estés en problemas, cuando estés en extrema necesidad, acuérdate de clamar a su nombre y Él vendrá a ti y te ayudará, porque Él ama a sus criaturas. Él tiene un cuidado muy particular por ti. Él conoce tus noches de soledad. Él conoce todo lo que de alguna manera has echado a perder. Él sabe de alguna manera de la manera en que gradualmente te has ido corrompiendo. Él la conoce.
acuérdate de Él y clama de todo tu corazón. Pablo tenía una santa expectación. Déjame decirte, no buscó curar la herida de la serpiente, no buscó de alguna manera que fuera sanada, fuera suavizada con aceite. Antes bien, la condición en la que ellos se encontraban era una condición de rebelión, de desesperación, de condenación. Era una condición horrible. No así con el hombre, un hombre victorioso. Dice el verso, por favor, capítulo 3, verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Juntos lean conmigo, por favor. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. Júzgalo. Un golpe en la cabeza a un golpe en el tobillo, ¿cuál de los dos es mortal? Un golpe en la cabeza a una quebradura de tobillo, un esguince de tobillo, ¿cuál de los dos tiene más probabilidad de sanar? ¿Ok? Para la serpiente le dictaminaron una cosa: te van a tronar tu cabeza. Al hombre solo le dijeron: van a venir ciertas quebraduras a tu tobillo. Estamos hablando de matrimonios disfuncionales, estamos hablando de alcoholismo, estamos hablando de drogadicción, estamos hablando de perversión sexual, estamos hablando de infanticidio, estamos hablando de femicidio, estamos hablando de todas esas cosas en las cuales los hombres son muy comunes en caer. Pero esas cosas tienen remedio. Nada de eso es imperdonable. Dios perdona los pecados. Dios es tan bueno que puede sanar. He visto drogadictos ser sanados, he visto alcohólicos como ese que está ahí ser restaurados. Yo le he visto a Dios sanar alcohólicos. Yo fui un alcohólico, Él me sanó a mí. Hay alcohólicos aquí, drogadictos, que Dios les sanó. Yo les he visto. Y tiene autoridad para expulsar a los demonios. Tiene autoridad para curar todo tipo de heridas. Cambia de alguna manera, cambia la sexualidad. En el nombre precioso de Jesús, ponte sobre tus rodillas. Lo que no hace mamá, lo que no hace papá, lo que no hacen los agentes judiciales, lo que no hace la cárcel, lo hace Jesús en un abrir y cerrar de ojos. Él tiene la autoridad para entrar hasta el alma de las personas. Entiéndalo. Por eso permite que estas cosas pasen hoy, para que usted entienda que Él es Dios y que puede hacer cualquier cosa. Cerremos nuestros ojos por un momento. Jesús te ama. Oremos por Él. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Gracias por la vida de este hombre. ¿Cuál es tu nombre? José de Jesús. José de Jesús. Tú le conoces, tú le engendraste. Padre amado, tú le permitiste, Señor, andar en sus caminos. Cuántas cosas, cuánto daño no le ha hecho a su familia, Señor. Cuánto dolor a su madre, cuánta desgracia y vergüenza a su esposa, a sus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, escucha su oración en esta noche. Perdona sus pecados, Señor, rompe el poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús, rompe el poder del alcohol. Padre, tu palabra dice, Señor, que corazón contrito y humillado no despreciarás tú. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, 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 Señor. Aleluya. Pablo sabe que Jesús tuvo misericordia de los hombres. Pablo sabe que Jesús no lo hizo así con la serpiente, pero sí lo hizo con la descendencia de la mujer. Hay esperanza para todos. Jesús es bueno. Vamos al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 7, verso 47. Y vemos nosotros que de alguna manera no solamente poner la esperanza en Jesús, en Dios, es tener expectación, sino antes bien, todos nuestros deseos. Tener esperanza en Dios implica que todos nuestros deseos están puestos en Dios. Y te voy a decir por qué. Lucas capítulo 7, verso 47. Dice así la Escritura: por lo cual te digo, juntos, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, dice la Escritura. Quiero que entienda algo. Póngame atención. La fuerza de la gratitud, la fuerza del amor está proporcionada
en relación a la cantidad de pecados que nos perdonaron. Yo puedo ver muchas personas y me da tristeza ver gente a la cual de alguna manera busca al Señor, quiere tener una relación con Cristo, desea estar con Jesús, pero tiene poca fuerza. Y tú los ves un mes, 2 meses, un año y después ya no están buscando a Cristo. ¿Dónde estuvo la falla? Hermanos, ¿acaso no hemos sido pecadores? ¿Acaso no hemos hecho cosas vergonzosas? Hermanos, si te dijera muchas de las cosas vergonzosas que yo hice, no me volvería a parar aquí porque quizás no me tendrías confianza. Yo estoy convencido que Jesús hizo mucho por mí, que yo no merecía ser perdonado y que Él me perdonó. Quiero decirte algo, Pablo tenía todos sus deseos en Cristo porque su corazón rebosaba de gratitud, porque él sabía cuánto le había perdonado. Yo te pregunto, ¿cuánto no has hecho tú? Solamente te voy a poner algunos ejemplos. Pecados de omisión. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Aquellos actos que tú estás omitiendo. Aquellos actos de los cuales tu conciencia te dice, así debes de ser. De repente vas caminando y tiras la basura a la calle. Tu conciencia te dice que no, la gente se te queda viendo, los niños se te quedan viendo, quizá tu hijo, papá, déjala, así está bien. Son pecados de omisión. Estás omitiendo tu responsabilidad. Viste que alguien hizo una fechoría y te quedas callado, no dices nada, porque según tú, de alguna manera, tú no quieres ser chismoso. Yo te pregunto, ¿te gustaría que a tu mamá le robaran y que el vecino viera quién le robó y que no dijera nada porque no quiere ser catalogado chismoso? No, tú sabes que no. Y muchas veces has omitido la verdad cuando ves que tus hermanos o tus hermanas hacen cosas que no están correctas. O has visto a la vecina, o has visto al primo, o has visto a tu hermano que anda engañando a tu cuñada y tú no dices nada. No, pero es que es mi hermano, ¿cómo voy a denunciarlo? Qué poco amor le tienes a tu hermano, porque si ese día se muere, se va a ir al infierno. Es mejor que le digas a tu hermano que no está haciendo bien las cosas. ¿Se me explicó? Son pecados de omisión. Yo te pregunto, si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿no deberíamos de responder de acuerdo a la imagen que hemos tallado? Jesús un día le preguntó a unas personas, muéstrenme una moneda. Ellos sacaron una moneda y vieron por el lado de la cara, ¿de quién es esa moneda? Esa moneda es de César. De alguna manera, quién acuñaron en esa moneda? En esa moneda acuñaron el rostro de César. Cuando la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, casi que la palabra o la declaración pudiera ser, ¿qué imagen acuñaron en la vida de esta niña, de esta joven, de ese anciano? ¿Qué imagen en la vida de aquel predicador? ¿Qué imagen? Bueno, se supone que es la imagen de Cristo. ¿Pero por qué se comporta de otra manera? Son pecados de omisión. Estamos omitiendo nuestra responsabilidad. No vamos tan lejos, ni siquiera sabemos a lo mejor las escrituras, pero yo pregunto, ¿cuántos de nuestros padres no se iban de madrugada a trabajar y llegaban muy noche por ganar un poco de dinero para que tuviéramos para comer? ¿Cuántos hay veces los veíamos quitarse los zapatos y los calcetines rotos? ¿Cuántos hay veces los veíamos de alguna manera con la ropa interior rota? Y no es que no pudieran comprarse ropa ellos, es que ellos sencillamente lo que querían es que nosotros pudiéramos tener los lápices, los colores, los cuadernos, una mochila más o menos para que no te hicieran burla en la escuela, unos zapatos más o menos, que pudieras tener aunque sea frijoles para comer. Todo eso tu conciencia sabe que tus padres lo hicieron. ¿Y qué es lo que de alguna manera se espera sin conocer los mandamientos? Bueno, que tú respondas al favor que tus padres te hicieron. Pero ¿cuántos de ustedes son unos malcriados y le truenan la boca a sus padres? ¿Cuántos de ustedes son unos malagradecidos, ni siquiera los visitan? ¿Cuántos de ustedes son de alguna manera unos olvidadizos y ni siquiera entienden que ese hombre de edad, que esa persona que está perdiendo reflejos, que está perdiendo de alguna manera la visión, el oído, que está perdiendo la habilidad, la fortaleza, puede tener muchos errores, puede articular palabras ya no congruentes y sin embargo, ay, otra vez, ay, ya se hizo del baño, ay, otra vez va a empezar el viejo? Yo te pregunto, ¿no son pecados esos? ¿No es ingratitud? Claro que es ingratitud.
Entonces es muy importante. Pablo sabía cuánto le habían perdonado, y en la misma proporción que le habían perdonado, era la misma proporción que él tenía de gratitud y de amor. Por eso dice, mi esperanza está en Dios. Y tener tu esperanza en Dios no solo implica que tu expectación venga de Él, que tú estés esperando qué va a hacer por ti. Si perdonó a mis padres, también me va a perdonar a mí, perdonará a mis hijos y perdonará a mis nietos. Eso es seguro. 2, si yo tengo esperanza en Dios, entonces todos mis afectos están en Dios. Quiero decirte una cosa, varón. Si quieres hacer feliz a tu esposa, enamórate de Cristo y Él te va a enseñar cómo poder amar a tu esposa. Si quieres amar a tu esposo o tienes temor que te vaya a dejar algún día, enamórate de Cristo y el Señor te enseñará cómo debes de amar y cómo debes tú de alguna manera servir a tu esposo. Hermanos, Pablo estaba sumamente enamorado de Jesús porque sabía lo mucho que le habían perdonado. Sabemos lo mucho que hemos hecho. ¿Cuántas veces en nuestro corazón, en silencio, sin articular palabras, pero en el corazón maquinamos muchas cosas? Pensamos mal de los demás, codiciamos lo prohibido. ¿Cuántas veces? Dios lo vio. Quizá no lo vio mi esposa, tu esposo, quizá no lo vio tu papá, tu mamá, el predicador, pero Dios lo vio. Y esas cosas Dios las perdonó también. Entonces, mis amados hermanos, tener expectación, esperanza en Dios implica no solamente eso, sino toda nuestra dependencia viene de Dios. Filipenses 4:19. Como seres humanos pensamos, yo puedo, yo tengo mi trabajo, tengo mi carrera, yo tengo palancas, yo he trabajado, No, hermanos, si de arriba se da la orden, todo lo que tengas viene a ruina. Porque Dios da la autoridad para tener salud como para no tenerla, para tener dinero como para no tener nada. Filipenses 4:19 nos dice la Escritura así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él estaba entendido. Yo quiero decirle algo. Personalmente he aprendido cómo poder traer dinero en el bolsillo. Si uno se dedica a ver por los demás, Dios permite que ese dinero vuelva a regresar y regresa al doble. Si uno se dedica a ver por el cuidado de los demás, de los más débiles, de los más vulnerables, y te dedicas a promover su reino, Dios permite que de una forma o de otra entre dinero a tu cartera. Pablo lo sabía. Los filipenses habían tratado de suplir sus necesidades de Pablo. Y quiero que entienda una cosa, mis amados hermanos, compréndalo por favor. San Pablo estaba consciente de esta verdad que de alguna manera él sabía. Ustedes, filipenses, trataron de suplir mis necesidades conforme a su pobreza. Por lo que hicieron, Dios suplirá sus necesidades conforme a sus riquezas. O sea, Dios no está miope. Si tú tienes misericordia de un huérfano, Él va a bendecir a tus hijos. Si tú tienes misericordia de un anciano, Él bendecirá a tus ancianos. Si tú tienes misericordia de la viuda, Él se hará cargo de tu esposa cuando ya no estés tú. Así trabaja Dios. Pablo tenía esperanza en Cristo. Y él sabía una cosa: no tengo por qué espantarme del futuro, no tengo por qué de alguna manera tratar de ahorrar para el mañana. Yo sé una cosa: mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces es muy importante, entre más quieres guardar, más te va a faltar. No estoy diciendo que seamos irresponsables y dejemos a nuestras familias sin comer, no. Dales lo necesario, suple sus necesidades, pero no cierres tu mano. Acuérdate de los necesitados y Dios se acordará de los tuyos también. ¿Me explico? La Biblia dice que el que presta al pobre, el que da al pobre, a Jehová presta y Él se lo pagará. Entonces, mis amados hermanos, San Pablo tenía una esperanza en Dios, pero la esperanza tiene que ver con esperar que Dios perdone mi pecado. 2, que mis deseos estén en Él, porque en la misma proporción que Él me perdonó, yo también le amo. 3, que mi dependencia viene de Él, porque todo lo que los hombres me ayuden, Dios les dará el doble.
todo lo que yo ayude, Dios me lo regresará. Y no es cuestión de alguna manera de buscar el bien material. No, hermanos, estamos buscando el bien celestial. ¿Por qué? Salimos de Dios. ¿A dónde es seguro que vayamos? ¿A Dios? Hermano, esto es tan complejo que Dios nos permite entender ciertas cosas nada más. Ciertas cosas. Quiero que entiendas, hoy estamos en el vientre de la tierra, de este planeta Tierra, pero en breve saldremos de aquí e iremos a otro lugar. Y tú dices, ¿cómo lo sabe? Le voy a decir cómo lo sé. Dependiendo la edad que tiene, yo tengo 48 años. Hace 48 años yo estaba en el vientre de mi madre y ahí estuve viviendo por 9 meses. Y aunque yo no lo hubiera querido creer, solo 9 meses tenía que estar en el vientre de mi madre. ¿O hay partos de 10? ¿Han oído de partos de 11 meses, de 12 meses? ¿De cuántos meses son los partos de los seres humanos? ¿De 9? Bueno, yo estuve solo 7 meses, se supone que yo debería de estar de 9. A los 7 meses mamá comenzó a tener dolores de parto y a los 7 meses me arrojó. Si yo hubiera querido engañarme y decir, no, yo aquí me voy a quedar, esta va a ser de alguna manera mi tumba, yo aquí voy, este es mi departamento, yo podía decir cuantas sandez yo quisiera, pero una cosa era real, el de arriba sabía una cosa, hoy te toca estar en el vientre de mamá, mañana sales para estar en el vientre de la tierra y pasado vas a tener que estar en otro lugar, lo creas o no lo creas, esto va a suceder. ¿Sí me explico? Por eso Pablo tenía esa esperanza en Dios. Hermanos, yo les suplico por amor a Cristo y a sus almas, pongan su esperanza en Dios. Enséñenle a sus niños a poner su esperanza en Dios. No que no podamos jugar, trabajar, comer, beber, no que no podamos hacer esas cosas. Todas esas cosas son necesarias para este cuerpo temporal, pero no pongan toda su virtud, toda su fuerza, toda su potencia, no la pongan en buscar esas cosas, porque esas cosas son pasajeras. Esas cosas son temporales. Ahora recuerdo un familiar que tenía un esposo, la mujer era muy simpática, muy guapa la familiar, y ella puso su esperanza en su esposo. Repentinamente su esposo cayó en alcoholismo, y después de caer en alcoholismo, después perdió la vida. ¿Dónde quedó su esperanza de esta mi familiar? Se esfumó. Amados hermanos, Pablo, el Espíritu Santo nos da hoy una instrucción. Vas a estudiar, qué bueno, estudia. Échale muchas ganas, dedícate a hacerle el bien a la gente con esa ciencia que vas a aprender. Lo que sea, eres un bolero, eres un zapatero, eres un abogado, eres un director de escuela, eres un policía, lo que sea, hazlo bien. Dedícate a hacerle bien a la gente y después de eso Dios te pagará, Dios te dará lo que tú mereces, lo que tú necesitas. Pero nosotros tenemos que estar muy entendidos. Nuestra esperanza está en Dios, no está en este mundo. Nuestra esperanza está en el otro mundo. Entiéndalo. La gente no cree que hay otro mundo. Yo le puedo decir que sí lo hay. Una ocasión recuerdo muy bien que el Señor me permitió salirme del cuerpo. Y recuerdo muy bien que era una noche de invierno. Estaba yo acostado sobre mi cama, era como por noviembre, octubre, de esas lunas grandes, hermosas. La luz entraba y bañaba el cuarto. Recuerdo muy bien que estaba yo acostado, abrí mis ojos y de repente me senté, comencé a tallarme los ojos, como a eso de las 2, 3 de la mañana. No sé por qué, pero sentí la necesidad de voltear hacia mi cama. Estaba yo sentado en la cama, estoy en forma horizontal y de repente me siento, me tallo los ojos y siento la necesidad de voltear hacia atrás y cuando veo yo estoy acostado y a la vez estoy sentado. Me entró un terror. Me regresé rápidamente y entré nuevamente a mi cuerpo. Comprendí algo. Hay algo más que cervezas, cigarros y mujeres. Aquí existe algo más. Desde ahí comencé a entender que solo por un poco de tiempo estaré en esta tierra y que hay un lugar reservado para los espíritus inmortales. En otro lugar, dice por favor Apocalipsis, vayamos al libro de Apocalipsis por favor, en el capítulo
20:11, por favor. Respóndame con un amén si lo tiene. Gloria a Dios. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Si tú pones tu esperanza en esta tierra y en este cielo, ahí me dice que van a ser removidos, que ellos tuvieron que huir, porque ese día había llegado, el día que Pablo tanto esperaba, ser despertado nuevamente con gozo y alegría para el día de la resurrección y del día del gran juicio del trono blanco. Fíjate nada más, si tú pones toda tu esperanza en esta tierra, ahí me dice que la tierra fue removida. Si ves el capítulo 21, por favor, verso 1 de Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces vemos un San Pablo poner su esperanza en el otro mundo y no en este, porque este va a ser removido, este va a pasar con todo y sus modas, con todo y sus beneficios, con todo y sus grandes artes, con todo y sus muchos placeres, se va a terminar. Pero el próximo es eterno y Dios tiene un lugar para ti y un lugar para tus hijos, porque tú saliste de Dios cuando eras bebé, tú viniste de ahí, Dios te creó. El problema fue cuando comenzaste a crecer, que te empezaste a desviar, al igual que nuestros padres Adán y Eva. Comenzamos a hacer cosas que la conciencia se manchó y perdimos la inocencia, y es ahí donde nosotros tenemos que entender, necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos reconocer que fuimos nosotros y no los demás, que nosotros hemos voluntariamente rebelándonos contra los mandamientos de Dios, pero que queremos que por favor Él tenga misericordia de nosotros y de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén, amados? Póngase sobre sus pies, terminamos. Es una ciudad hermosa, se le llama la Nueva Jerusalén, y viene dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cierre sus ojos. Pablo estaba esperando, no en esta tierra, sino en la venidera, no en este mundo, sino en el venidero. Y él confiaba en el poder de Dios. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. La Biblia nos dice que antes de Él ni después de Él hubo ni habrá otro Dios. Él es el único Dios verdadero. Y Él vino a vivir dentro de un cuerpo humano para poderte entender, para poder comprender tus desánimos, poder comprender tus temores, tus tentaciones, poder comprender qué se siente estar separado de Dios, porque cuando fue colgado en la cruz del Calvario, el Padre lo abandonó y Él exclamó: ¿por qué me has desamparado? Él vino a meterse en un cuerpo de carne y hueso, porque tú tenías un cuerpo de carne y hueso y con Él habías pecado, desobedecido, y Él tenía que tener un cuerpo igual al tuyo para que pudiese ser azotado y Él pudiera ser tu sustituto. Un sustituto es el que entra en lugar de otro. ¿Quieres hoy decirle sí a Jesucristo? ¿Quieres hoy aceptar a ese sustituto? Es muy sencillo. Solo reconoce que le has fallado. Reconoce que te has ensoberbecido contra Él y te has atrevido a romper sus mandamientos y que has manchado tus vestidos. Él tiene una solución. Se llama Jesucristo, el sustituto. La paga del pecado es condenada con la muerte y la justicia de Dios demanda muerte. Pero Jesucristo estuvo dispuesto a ser mi sustituto y el tuyo, para que tú no seas castigado,
para que tú no seas separado eternamente en el infierno del Padre Celestial. Él separado para que tú entres al cielo. Él azotado para que tú no seas castigado. Él escupido, rechazado para que tú seas aceptado. Él que no conoció pecado, se hizo pecado para que tú seas hecho justo, limpio y santo. No tienes que pagar nada. Aquí no hay que dar dinero ni hay que hacer muchas cosas. Aquí lo único que hay que hacer es reconocer: estoy enferma, estoy enfermo, necesito ese médico. Dale gracias a Dios. A Satanás no le examinó las heridas ni se las curó, sencillamente lo maldijo. A ti sí, te quiere examinar tus heridas y tiene poder para curarlas. Dice la Escritura que en su llaga fuimos nosotros curados. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que las torpes palabras del predicador, que fueron insuficientes para explicar el mensaje del Evangelio, tomes tú, Señor, tu gracia y puedas explicárselos, Señor, ahora, para que ellos puedan creer, al igual que nosotros, que tú eres nuestro Padre y que tú nos amas y tú quieres vernos contigo para siempre en el cielo. En el nombre precioso de Jesús, te ruego que escuches la oración del pecador arrepentido. Te pido, por favor, conforme a tu gracia, que perdones sus pecados, que quites su culpa y que traigas libertad, porque tú dijiste que tu palabra les haría libres. Te pedimos por el borracho que está ahí afuera, ten misericordia de su alma. Así estábamos nosotros, sabemos que le amas, por favor, ten misericordia de él. En el nombre precioso de Jesús, te ponemos en tus manos a José. Señor, tú le hablaste hoy y él respondió que lo que hoy se sembró, tú le des el crecimiento. Y un día que él pueda testificar de la manera que tú escojas, que tú eres el Señor, y que el amor que él pueda tener y gratitud hacia ti sea en la misma proporción a la cantidad de maldades que tú le perdonaste. Padre, que pueda decir juntamente con todos los que estamos aquí: mi esperanza he puesto en Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.